vamos a explicar en qué consiste el análisis funcional. El análisis funcional es una herramienta metodológica que nos sirve para describir, explicar y predecir la conducta. Primero, para entender estos conceptos, tenemos que aclarar 4 términos básicos. El estímulo. El estímulo es la parte del entorno del individuo que interactúa con una respuesta. Por ejemplo, un estímulo puede ser una sonrisa de un amigo. La respuesta es el cambio en las constantes del organismo en su acción, movimiento o posición. Cuando tu amigo te sonríe y tú decides saludarle, estás respondiendo ante ese estímulo. El entorno es el ambiente, situación o circunstancia en donde se desarrolla la conducta, ya sea en los pasillos de la universidad o en algún parque. La conducta es el tipo de interacción entre el organismo y el entorno. Esta interacción es la que nosotros analizamos como tal. Todas las conductas que llevamos a cabo se dan dentro de un campo comportamental. Dentro de este campo existen variables disposicionales del entorno, disposicionales del individuo, funcionales del entorno y funcionales del individuo. Dentro de las que están condiciones físicas y sociales en el entorno, funciones de estímulo, funciones de respuesta y condiciones físico-químicas y biográficas del sujeto. Un elemento fundamental del análisis funcional es la secuencia funcional, la cual representa el comportamiento puntual del sujeto ante un ambiente o entorno estimular concreto. ¿Recuerden cuando mi compañera les explicó qué era un estímulo? Es muy importante que recuerden esto porque no es lo mismo que función de estímulo. La función de estímulo es una parcela del entorno, grande o pequeña, que interactúan de forma significativa con una respuesta. Ahora, ¿qué es un estímulo antecedente? El estímulo antecedente funciona para la respuesta que en cada caso está asociada a ella, señal, un anuncio o representación de otro estímulo con el que está asociado. Dentro de los estímulos antecedentes encontramos 3 tipos: los externos, los internos y los sustitutos. Los estímulos externos se refieren a externos del organismo, una sonrisa, un saludo, la iluminación, cualquier cosa externa al organismo. Los internos se refieren internos del organismo, hechos perceptibles puntualmente, por ejemplo, que esto puede ser la motivación, la emoción, un dolor de cabeza, ese tipo de cosas. Y también pueden ser respuestas condicionadas de forma respondente ante un estímulo externo, como por ejemplo la salivación de los experimentos de Pavlov. Ahora, los estímulos antecedentes sustitutos se encuentran a medio camino entre lo interno y lo externo. Se le dice así porque un estímulo actual llega a sustituir a otro que no está físicamente presente, pero es traído de forma imaginaria o verbal, al aquí y a la hora. Ahora, veamos qué es una función de respuesta. Esto es una interacción o efecto de la respuesta sobre la situación estimular, lo que hace que la cambie. Existen 2 tipos de función de respuesta, la respondente y la operante. La respondente es la función de alterar el organismo y prepararlo para la acción, y la operante es la función de actuar sobre el entorno cambiándolo. Vamos a retroceder un poco al ejemplo que dio mi compañera sobre la sonrisa. ¿Se recuerdan? Ahí el estímulo, la función de respuesta respondente sería la emoción que siente el individuo cuando ve la sonrisa de su amigo. Ahora, una función de respuesta operante, en el ejemplo de la sonrisa, sería el amigo acercándose a saludar a su compañero. Antes de continuar, es importante resaltar que una respuesta no es lo mismo que función de respuesta. La función de respuesta es la interacción entre la respuesta y el estímulo. Ahora vamos a tocar una nueva parte de la secuencia funcional, que es la función de estímulo consecuente. Esta se refiere al hecho de aumentar o disminuir la probabilidad de que en el futuro se presenten condiciones similares. Existen varias funciones de estímulo consecuente. Sin embargo, antes de llegar a ellas, es importante explicar que el estímulo consecuente puede ser, como explicó mi compañera en el caso del estímulo antecedente, externo, interno o sustituto. Ahora sigamos con las 2 funciones de estímulo consecuente. Esta puede ser función de refuerzo. Al hablar de una función de refuerzo es cuando el cambio consecuente aumenta la probabilidad de que la conducta aparezca en el futuro. Cuando hablemos de refuerzo es importante tener en cuenta que la conducta aumenta. Y entonces se divide en 2, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Cuando hablamos del refuerzo positivo, hablamos de que el aumento se da cuando la probabilidad se produce aumentando la estimulación. Si recordamos el ejemplo de tu amigo en la universidad, cada vez que tu amigo te sonría, aumentará la probabilidad de que tú te acerques a él.
En el caso del refuerzo negativo, el aumento de la probabilidad se produce por disminución de la estimulación. Si recordamos el ejemplo del amigo, si este da señas de no querer hablar contigo, lo más probable es que tu conducta de evitación aumente para evitar una situación incómoda. Ahora, la función de castigo. Esto ocurre siempre que el cambio consecuente disminuye la probabilidad de que la conducta aparezca en un futuro. Es decir, al hablar de castigo, la conducta disminuye. En el caso del castigo positivo, la disminución de la probabilidad se produce aumentando la estimulación antecedente, es decir, se aplica un estímulo aversivo. En el caso del ejemplo, si cada vez que vas a saludar a tu amigo él te da una zancadilla, tu conducta de acercarte disminuirá. Y por último, en el caso del castigo negativo, la disminución de la probabilidad se produce disminuyendo la estimulación respecto a la estimulación antecedente. Lo que ocurre es que se retira un estímulo agradable. Y por último, entonces, en el caso del amigo, si este te saludaba todos los días y de un día para otro deja de hacerlo, tu conducta de acercarte disminuirá. Bien, ahora hablaremos un poco sobre las variables disposicionales del entorno, las cuales son aquellas que facilitan o dificultan la interacción, pero que no la causan. En un primer momento tenemos el medio de contacto, que son los elementos ambientales específicos que posibilitan la interacción. Luego tenemos el contexto próximo o setting, que son los elementos adicionales presentes que enmarcan los estímulos, afectando su funcionalidad. Luego tenemos el contexto amplio, que son los elementos más inespecíficos y lejanos que afectan al contexto próximo y al estímulo. Y por último tenemos los valores sociales, que son todos aquellos códigos, normas, reglas y convenciones propias de cada grupo social, siendo el pronunciamiento de este grupo en cuanto a la interacción. Bien, en esta ocasión hablaremos de las variables disposicionales del individuo, empezando con las específicas, las cuales se refieren a esa interacción que estamos estudiando. La historia de condicionamiento de la interacción es el resultado de todas aquellas ocasiones en las que se dio la interacción en la historia del sujeto, siendo aditiva, de manera que cada vez que se dé la interacción se sumará a la historia del condicionamiento. También tenemos la privación o la saciación, las cuales se refieren al exceso o déficit de estímulos. De esta manera, si una persona acaba de almorzar, aunque se le ofrezca su postre favorito, no resultará tan reforzante. Sin embargo, si tiene días sin comer, será un reforzador de mayor valor para el individuo. Bien, siguiendo con las variables disposicionales del individuo, ahora hablaremos de las generales, las cuales afectan a distintos tipos de interacción, es decir, no solamente a la que estamos estudiando, sino a diversas. Entonces tenemos las del organismo, las cuales afectan según las condiciones físico-química-biológicas en las que se encuentran. Tenemos entonces el sistema de contacto, que son todos aquellos órganos, tejidos y funciones que posibilitan la interacción. Luego tenemos el momento evolutivo e involutivo, que se refiere al punto en el cual se encuentra el desarrollo del individuo, pudiendo ser por ejemplo la niñez, la adolescencia o la vejez. Luego tenemos las alteraciones funcionales, que son emociones, enfermedades o carencias que experimenta el organismo para esos momentos. Y las alteraciones estructurales, las cuales son malformaciones, daños en tejidos u órganos, así como causas físico-químicas o conductuales. Luego tenemos la historia interconductual, que es regente de todas las interacciones. Entonces tenemos las habilidades básicas, que son aquellas que son más específicas, como la resolución de problemas y las habilidades sociales. Luego tenemos la tasa de estimulación reforzante, en donde a ella se accede debido a la disponibilidad natural y a la capacidad que den acceso a ellas. Luego tenemos las funciones de refuerzo prioritarias, las cuales de manera prioritaria mantienen la conducta, pudiendo ser por reforzamiento positivo, negativo o ambos, o por reforzamiento interno o externo. Y por último tenemos la presencia física, que es como el individuo se presenta ante el mundo, es decir, la manera en cómo se viste, cómo camina, cómo se peina, etc. Bien, ahora vamos de la teoría a la práctica. ¿Cómo sería el análisis funcional en la intervención psicológica? Lo primero que debe hacer el psicólogo es identificar la conducta problema. Después, la línea base, que no es más que la frecuencia de manifestación de la conducta. Luego, la situación en la que ocurre la conducta problema, donde pueden entrar las variables disposicionales.
Y finalmente, saber o identificar el reforzamiento que mantiene la conducta. Cuéntame, Rosa, ¿qué te trae por aquí hoy? Bueno, doctora, lo que pasa es que yo creo que tengo un problema. O sea, yo siempre he sido buena estudiante, bueno, hasta ahora siempre lo fui, pero me está pasando últimamente que cuando me siento a estudiar, que lo hago todas las tardes porque lo he hecho siempre, todos los días, me empiezo a sentir mal, o sea, siento que no me entra nada de la información en la cabeza, me pongo como nerviosa, me pongo a pensar en que voy a raspar el examen. No sé, me hace sentir demasiado mal estudiar, o sea, no lo tolero, no puedo. ¿Y qué haces ante esa situación? Bueno, cuando me empiezo a sentir así, que como le digo, es cada vez que me dispongo a estudiar, me pongo como a buscar excusas para no hacerlo más, para buscar algo mejor que hacer y, o sea, me he dado cuenta que últimamente lo único que termino haciendo es comer como una loca. O sea, cada vez que estoy estudiando y cada vez que me siento así, me paro, me voy a la cocina, o sea, abro la nevera, lo que sea que haya, y como nunca había comido, como nunca he visto a alguien comer, o sea, como demasiado que en serio me preocupa a mí misma, me hace sentir mal, o sea, no. Pero es que además el problema ni siquiera es eso, o sea, me hace sentir tan mal comer así, me preocupa tanto engordar, ponerme toda gorda y me hace sentir pesada, llena, o sea, me hace sentir demasiado frustrada y, o sea, el problema es que ahí mismo como que para no sentirme más así, voy al baño y vomito. O sea, y lo hago cada vez que me siento así, pues, porque es la única manera que consigo como para calmarme y no sentirme obesa, o sea, es la única manera que consigo y yo creo que eso tampoco está bien. ¿Y con qué frecuencia llevas a cabo esa conducta? O sea, yo últimamente me está pasando por lo menos 3 veces al día, todos los días. O sea, es con por lo menos una frecuencia de 3 veces diarias. Entonces, ¿cómo analizamos los profesionales este tipo de situaciones? Tenemos que tener en cuenta que la conducta es un continuo y es multicausal. Por ende, para analizarla, lo que hace el psicólogo o terapeuta es seccionarla en 3 partes. La primera vendría siendo la función del estímulo antecedente, que en este caso es la ingesta excesiva que hace la paciente que le genera malestar y preocupación por ganar de peso y volverse gorda. La respuesta de esta paciente viene siendo el vómito autoinducido. Y por último, la función del estímulo consecuente, que es dejar de sentir el malestar y preocuparse por sentir de peso. En este caso particular, la conducta se mantiene por un refuerzo negativo. El vómito autoinducido la aleja de la situación aversiva. Muy bien, Rosa. Yo creo que te estás sintiendo muy mal con toda esta situación. Entonces, ¿qué te parece si mejor en sesiones sucesivas trabajamos conductas alternativas que te permitan aliviar esa ansiedad que tú sientes? ¿Te parece? Me parece, sí, yo ya no aguanto más esto. Ok. Vale. De las variables disposicionales, ¿pudieron identificar alguna en el caso? Aquí les damos algunos ejemplos. Dentro de las variables disposicionales del entorno tenemos los valores de la sociedad, que en la nuestra condenan la bulimia, exigen al estudiante sacar buenas notas y también hacen, o en general, que la mujer sienta que tiene que tener buena figura. Dentro de las variables disposicionales del individuo está la historia de condicionamiento. Cómo ha reaccionado en el pasado a la ansiedad de los estudios, por ejemplo. Luego tenemos en las variables disposicionales del individuo generales del organismo, tenemos el momento involutivo evolutivo, el cual podría señalar en este caso que la paciente se encuentra en un momento de la vida donde la apariencia importa. Y finalmente podremos identificar otra variable disposicional del individuo general del organismo como
la alteración funcional causa consecuencias gástricas que producen el vómito. Bueno, gracias, doctora. Muy bien, nos vemos pronto, Rosa. Esto ha sido todo. Esperamos que haya quedado clara nuestra explicación del análisis funcional. Gracias por su atención.